Os voy a explicar un par de detalles que en el libro os aparecen, pero que os quiero contar cómo funcionan. Mirad, hay tres medidas que se hablan de medidas grandes y que se usan mucho para las medidas de superficie en los temas de construcción, cuando se va a comprar una casa, un terreno, bueno, en fin, se usan de manera habitual. Una hectárea, y se escribe 1HA, corresponde a 10.000 metros cuadrados, ¿vale? Entonces calculad que si un piso, un terreno, tiene una hectárea, tenéis que pensar en 10.000 metros cuadrados. Cuando tiene un área, que se le llama un área, y no os confundáis con el área de un polígono, se le dice que tiene 100 metros cuadrados, ¿vale? Por ejemplo, una casa puede medir un área y eso corresponde a 100 metros cuadrados. Y una centiárea es 1 metro cuadrado, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, porque no quiero que os confundáis con el tema del área, los centímetros cuadrados, los decímetros cuadrados, simplemente que estas medidas se manejan, ¿vale? Hay un problema en el libro que quiero explicaros para que entendáis cómo se hace el paso de unas unidades a otras y cómo se establecen los pasos que hay que hacer con las superficies. Vale. Dice que hay una persona que ha comprado un terreno muy grande que tiene 20 hectáreas. Primero que tenéis que pensar en que las hectáreas, si hemos dicho que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues 20 hectáreas, ¿cuánto sería? Habría que multiplicar 20 por 100.000, ¿vale? Porque si unas son 10.000, perdón, 20 por 10.000, pues 20 serían 20 veces esto. Entonces serían 200.000, ¿vale? 200.000, a ver que lo estoy haciendo bien, sí, metros cuadrados. Muy bien, pues tenemos aquí los 200.000 metros cuadrados que mide nuestra parcela. Pueden pedírnoslos en metros cuadrados o no, pero igual es importante que yo creo que lo paséis en metros cuadrados para tener claro lo que es una hectárea. Con lo cual, mi parcela, que mide 20 hectáreas, mide 200.000 metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados. Vale, dice que un cuarto de esas 20 hectáreas las ha plantado con trigo. Recordad cómo se hacen los números, o sea, las fracciones de un número. Sería 20 por 1 entre 4. 20 por 1 es 20, entre 4, muy bien, son 5. Entonces, ¿cuánto tenemos de trigo? Si un cuarto de 20 hectáreas es de trigo, pues 5 hectáreas son de trigo. Voy a repetir cómo lo he hecho. 20 por 1 entre 4. 20 por 1 es 20, 20 entre 4 son 5. 5 por 4 son 20. Y el resto, avena. Vale, pues si tenemos 5 hectáreas de trigo, solamente 5 hectáreas, lo vamos a dividir, además que esto es fácil porque es un cuarto, lo dividimos en 4, esto lo tengo de trigo, que son 5 hectáreas, pues el resto es de avena. Entonces restamos 20 hectáreas del total menos 5 y me dan 15 hectáreas de avena. Así que tengo 5 hectáreas de trigo y 15 hectáreas de avena. Entonces puede ser que el problema os pregunte ¿cuántos metros cuadrados tenemos de cada cereal? Que de hecho lo pregunta. Pues 5 hectáreas, sabiendo que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, pues 5 por 10.000 y nos da 50.000 metros cuadrados, y 15, que es el resto que lo tenemos de avena, por 10.000, con lo cual 15 por 10.000, que serían 150.000 metros cuadrados. Así que esto es muy fácil, pero os aconsejo siempre que dibujéis, ¿vale? Es muy importante. Hay otro tipo de problemas que suelen ser muy comunes y que los habéis visto en el tema anterior con el tema de las longitudes en vez de las superficies, que os preguntan, os dicen que por ejemplo tenemos un terreno que mide 2 hectáreas, 3 áreas y 200 metros cuadrados y que en total, por ejemplo, ¿cuántos decímetros cuadrados tenemos en total? Pues bien, da igual en qué medidas, estos lo hacen para que sepáis aprender a cambiar de medida, de unidad de medida en unidad de medida. ¿Qué tenemos que hacer siempre? Pues si nos pregunta, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados tenemos en total? Pues ¿qué hay que hacer? Esto lo dejamos como está, que está en metros cuadrados. Las hectáreas las llevamos a metros cuadrados. Acordaos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados, con lo cual 2 hectáreas son 20.000 metros cuadrados. Así que ya tenemos 20.000 metros cuadrados más. Y ahora pasamos las áreas. Hemos dicho que un área eran 100 metros cuadrados,
con lo cual 3 áreas son 3 por 100, 300 metros cuadrados, así que tenemos 20.000 más 300 más 200. Nada, lo sumamos y ya nos daría exactamente los metros cuadrados que tenemos en total, ¿vale? Así que ese sería otro problema. Y otro problema que os puede surgir habitualmente es que os digan, por ejemplo, que quieres dividir 2 hectáreas en 55 parcelas iguales. Parcelas iguales. Pues bien, si quieres dividir 2 hectáreas en 55 parcelas iguales, tienes la opción de hacerlo 2 entre 55, pero si te pide, por ejemplo, saber en metros cuadrados, pues siempre primero pasa las hectáreas a metros cuadrados para que puedas dividir, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo que es más fácil hacerlo en metros cuadrados, ya que si una hectárea son 10.000 metros cuadrados, 2 hectáreas son 20.000 metros cuadrados, esto lo divido entre 55, ¿vale? Además, en parcelas iguales, seguramente te vaya a preguntar cuánto te sobra. Entonces, vamos a calcular lo que 20.000, 1, 2, 3, 20.000 entre 55 es igual a 363. ¿Vale? Y seguramente aquí hay un resto. Pues bien, se pueden hacer parcelas, estas son las parcelas, ¿vale? Y esta es los metros cuadrados de cada parcela. Pues cada parcela tiene 363 metros cuadrados y lo que nos sobra es suelo que no se ha podido dar en una parcela, porque acordaos que el resto siempre es lo que sobra que no llega a completar el dividendo, ¿vale? Dividir el divisor. Entonces, si yo divido y aquí me queda, por ejemplo, 43, pues ya con 43 metros cuadrados no puedo llegar a hacer a dividirlo en las parcelas que necesito, ¿vale? Entonces no puedo meterlo, así que se quedaría como el resto. Si por ejemplo me dicen que tengo que calcular, quiero hacer, a ver cuántas parcelas me salen de 100 metros cuadrados, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta que lo que operéis, multiplicar, sumar, restar, dividir, siempre tiene que estar en la misma unidad de medida, ¿vale? Eso es lo más importante. Pues bien, si yo divido 20.000 entre 100, y recordad que esto es muy fácil, como es una división, quito estos ceros, y 200 entre 1 son 200, ¿vale? Pues entonces, tengo 20.000 metros cuadrados y quiero hacer casas de 100 metros cuadrados, ¿cuántas casas me salen? Me salen 200 casas y además me sale exacto, porque en este caso he dividido exacto y no tengo de resto, tengo 0, ¿vale? Así que aquí me saldrían las casas que podría construir. Pero si por alguna casualidad aquí os quedara un resto, es porque no llegamos a tener 100 metros cuadrados para construir una casa. Imaginad que nos sobra 83, ¿vale? Pues entonces nos quedarían 83 metros cuadrados que no puedo invertir en hacer una casa, a no ser que diga que he hecho 200 casas de 100 y una casa de 83 metros cuadrados, que se la quedaría pues el último que llegue, por ejemplo. Bueno, espero que os haya servido, un besito muy grande y que tengáis buen día.